Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que son operaciones binarias. Las operaciones binarias es una función de un conjunto consigo mismo que nos da otro conjunto. Entonces, esta debe satisfacer las siguientes propiedades. La operación binaria deberá ser definida para cada par ordenado de A. Es decir, f asigna a un elemento de f a b de a cada par ordenado de a, b de elementos de A. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Como una operación binaria es una excepción, solo un elemento de A se asigna a cada par de A, B. Por ejemplo, miren este. Si A igual a los números enteros, entonces se define A por B como A más B. Entonces, por es una operación binaria en Z. Y sea A, Z positivo, bueno, este no es por, sino que creo que aquí hay un error. Esto es F de A, B. Ahora que lo pillo, pues no tiene mucho sentido. Bueno, ahorita corrijo eso. Realmente eso es de F de A, B. ¿Listo? Entonces, se define F de A, B como una suma. Entonces, ¿qué sucede? La, la, esta operación es una operación binaria. ¿Por qué? Porque ustedes multiplican dos números. Por ejemplo, 5 por 3, pues les va a dar 15, que también pertenece a Z. Es decir, la multiplicación es una operación binaria porque siempre va a haber la multiplicación de dos elementos, siempre va a definir, va a dar en un elemento en Z. Pero ¿qué sucede con la resta? ¿Por qué la resta no es una operación binaria? Porque cuando ustedes, esto debería ser F, ahora que la conmutación es confusa, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes cogen A es igual a 2 y B es igual a 8, pues 2 menos 8 es igual a menos 6. Pero ¿qué sucede con menos 6? ¿Qué es lo que sucede con menos 6, muchachos, acá? ¿Qué problema tiene menos 6? Negativo. ¿Cómo? No, no, no te escuché bien, Jefferson. Que es negativo. Que es negativo, efectivamente. Y negativo no pertenece a los enteros positivos, básicamente. Si aquí hay un error de notación, porque esto no debería ser asterisco y no F. Sí, sí, ahí es confuso, yo corrijo eso. Bueno, entonces la concatenación, ¿por qué es una operación binaria? Cuando ustedes hacen la concatenación de dos cadenas pertenecientes, si f de u, b es una función definida, que u, esto significa que u pertenece a la clausura o la cerradura, el conjunto universal. Y v también pertenece al conjunto universal. ¿Qué pasa? U, b va a pertenecer también al conjunto universal. Es decir, que la operación, todas las posibilidades siempre van a estar dentro de eso. Entonces, si U y B pertenecen al conjunto universal, entonces U.B pues también va a pertenecer al conjunto universal. Por ejemplo, si ustedes tienen el conjunto de 0, 1, ¿vale? Y tienen U como 0, 0, 1 y V como 1, 1. Si ustedes hacen U.B, pues ¿qué pasa? Pues va a dar 0, 0, 1, 1, 1. Pues que también pertenece a la cerradura. Eso es lo que está diciendo allí. Bien, entonces, dado el alfabeto sigma y dos cadenas U, U pertenecientes a este, entonces, ¿qué pasa? La concatenación, pues no importa, digamos con epsilon, no importa dónde usted lo haga. Y pues básicamente le da la misma cadena. Si la concatenación entre U y V, pues va a dar esta cadena. O sea, lo que dicen aquí es que la concatenación siempre va a pertenecer a la cerradura. O sea, no nos salimos del conjunto. Como función, hagan de cuenta que este es sigma asterisco. Entonces van a coger dos cadenas. La cadena U y la cadena V. Entonces, ¿qué pasa? La F de V también va a estar ahí. ¿Sí? F de U, B como concatenación. Básicamente, esto lo que quiere decir es una operación binaria que con usted aplicándola con dos elementos de un conjunto, le da otro elemento que es del mismo conjunto. Básicamente. Bueno, y la cardinalidad, o sea, el tamaño de la cadena de la concatenación, pues es la suma de ambas. ¿Alguien iba a decir algo? O se le abrió el micrófono a Steven por error. Ah, creo que se le abrió el micrófono por Steven por error. Bueno, entonces,
Básicamente la longitud de la concatenación va a ser igual a la suma de las longitudes de las cadenas, en este caso, pues porque pues, las pegamos. Si una tiene 5 y la otra tiene 3, pues la resultante tendrá 8. Y es asociativa. ¿Qué quiere decir? VW lo pueden hacer primero VW y luego el resultado por W, o bien UVW. Lo que no es asociativa, pero no es conmutativa. O sea, no pueden cambiarlas de orden. Bueno, muchachos. Sea el conjunto pues, de asterisco, sea el conjunto universal, es un semigrupo, el cual es un conjunto no vacío de este, cuál es un, aquí debería decir subconjunto, no vacío del conjunto universal junto a una operación asociativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? El conjunto P de S, donde S es un conjunto junto a la operación de unión, es un semigrupo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, este S de A, B, entonces, si ustedes hacen la unión entre A y B y lo unen con el conjunto vacío y con un conjunto que contenga B, recuerden que el conjunto potencia son todos los posibles subconjuntos de un conjunto. Por ejemplo, de A a B, ¿cuáles son los posibles subconjuntos? Primero, conjunto vacío. Luego, el conjunto con A. Luego, el conjunto con B. Esto es repaso de discretación. Luego, el conjunto AB, que sería el último. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cualquier operación con ese conjunto de potencia es un semigrupo? Si ustedes lo ven, cuando ustedes, bueno, esto es igual a AB, que es el conjunto, y unido, acá, unido con este, básicamente. Ahora bien, el semigrupo no es un semigrupo conmutativo porque para U, B no se cumple que U, W sea igual a W. Miremos un ejemplo. Entonces, sea W igual a C, W1 igual a B y W2 igual a BB, entonces, ¿qué va a suceder acá? Bueno, aquí están explicando la propiedad asociativa. Bueno, estas diapositivas aquí sí hay que organizarlas un poquito. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Miren que no importa en qué orden ustedes lo hagan. Recuerden que la concatenación, entonces entre W1 y W2, ustedes la pueden solucionar así, o bien haciendo W1, W2, o bien haciendo W1 y W, pues básicamente, esto es lo que pasa acá. Bien, un monoide es un semigrupo que tiene idéntico. Entonces, un semigrupo PDS con la operación de unión tiene un idéntico A con el vacío. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen la unión entre un conjunto y el conjunto vacío, pues van a obtener el mismo conjunto. Otra operación que sea monoide es básicamente con la concatenación. Porque cuando ustedes concatenan con la cadena vacía, pues van a obtener básicamente la misma cadena. Miren acá. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, volvemos acá. Entonces, ¿qué son semigrupos? Un semigrupo es una operación definida que no nos va a dar un conjunto vacío, junto a una operación binaria asociativa, definida en el alfabeto, pues, en el conjunto universal. Entonces, por ejemplo, el conjunto potencia junto a la operación de unión es un semigrupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un semigrupo conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, ustedes sacan el conjunto potencia. ¿Qué conjunto potencia es este? Y la operación que van a colocar es la operación de unión. Entonces vamos a ver si el conjunto potencia con la operación de unión es un semigrupo. Entonces, ¿qué pasa? Semigrupo conmutativo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, por ejemplo, tenemos el conjunto AB y lo vamos a unir con alguno de su conjunto potencia. Entonces, pues el conjunto potencia tenemos, miren, tenemos vacío y tenemos B. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, ¿por qué es semigrupo conmutativo? Porque es que no importa el orden en que ustedes lo hagan. Ustedes primero podrían hacer la unión con B o la unión con vacío. Eso es lo que quiere decir acá. Por eso es semigrupo conmutativo. Aquí debo hacer un intercambio. Ya he notado que hay unos errores aquí. Es que aquí debería ir B primero y aquí debería ir conjunto vacío. Básicamente lo que me están diciendo es que pues, la unión
es conmutativo cuando trabajo con estos conjuntos. Ahora, hablamos de semigrupos conmutativos, por ejemplo, la concatenación no lo es. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen U.W, pues no es lo mismo que W por U. Y finalmente vamos a hablar de semigrupos, estos son semigrupos asociativos. Okay, aquí faltan unas cositas, ahora que me he dado cuenta. Un semigrupo asociativo. ¿Qué quiere decir? Que pues ustedes pueden aplicar, por ejemplo, la concatenación como función, pero ¿qué sucede? Ella es asociativa, que es lo que están demostrando acá. ¿Sí? Que yo la puedo hacer agrupándolos en cualquier orden. Agrupándolos pues de diferentes formas. Pero yo no puedo pues intercambiarlos. ¿Qué pasa? Si tengo que hacer la operación W1, W2, pues yo puedo hacer W1 primero y luego W2. O bien puedo hacer W1, W2 primero y luego hacer W. Entonces miren que en ambos casos nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es un monoide? Es un semigrupo en el cual tiene un idéntico. ¿Qué quiere decir? Que aplicamos la operación y nos da el inicial. Por ejemplo, tenemos el semigrupo con la operación de unión. Tiene como idéntico a vacío, ¿sí? Que es este caso que ustedes ven acá, que es esta misma operación. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen unión con vacío, pues ¿qué sucede? Pues les va a dar el mismo conjunto inicial. Y también la concatenación con la cadena vacía, ¿sí? Entonces, pues básicamente cuando ustedes hacen la concatenación, pues ¿qué va a suceder? Pues básicamente nos va a dar X. Y también es una concatenación, y también es una, ese sí sería un semigrupo conmutativo. Es la única excepción de la concatenación. Bueno, esto acá pues son unas cositas. Bien, muchachos, ¿qué vimos hasta ahora? Entonces, nosotros vimos, creo que hemos quedado por acá. Ah, no, hemos quedado por acá. Entonces lo que vimos ahora, muchachos, fueron pues definiciones formales de lo que son operaciones binarias. Lo que pasa es que esto es importante porque cuando vamos a ver lenguajes regulares, pues esta es una de las propiedades que tiene y que no vamos a dar cuenta si algo es regular o no es regular. Que es, digamos, que lo que nos conecta con FLP. Entonces, básicamente una operación binaria es una función que toma dos elementos del mismo conjunto y nos va a retornar el mismo conjunto. Es un elemento del mismo conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes aplican f de a b en, digamos, dos elementos de a, pues f de a b también es un elemento de a, que es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, la suma en los enteros, la suma en los enteros, que aquí, pues, como les mencioné, debería ser f de a b. Entonces, ¿qué pasa? La suma de dos números enteros siempre les va a dar un número entero, por lo tanto, es una operación binaria. No importa los valores que usted coloque acá, siempre les va a dar un número entero. Ahora bien, si definen A como los enteros positivos y vamos a hacer la función como la resta, entonces, ¿qué va a pasar? No es una operación binaria porque en algunas ocasiones nos va a dar un número negativo y el número negativo no pertenece a los números enteros positivos. En otras palabras, que cuando ustedes tienen acá U y B, pues básicamente nos va a dar F de UB. Entonces, por ejemplo, la concatenación es una operación binaria. ¿Por qué? Porque si tenemos que U pertenece a la cerradura bueno, al conjunto universal del alfabeto y V pertenece al conjunto universal del alfabeto, la concatenación también pertenece a él. ¿Sí? Es lo que pues básicamente están explicando acá. Bueno, dicen pues que también es asociativo. No es conmutativo, pero sí es asociativo. Ahora, ¿qué pasa? En un semigrupo es básicamente el conjunto no vacío de la cerradura junto con una operación binaria. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si el conjunto potencia, que es una función, recuerden que el conjunto potencia es pues básicamente la lista de todos sus conjuntos, es un semigrupo conmutativo de acuerdo a la unión. Es decir, básicamente van a coger estos elementos y los van a aplicar la operación de unión. Vamos a coger A, B, acá, y vamos a unirlo con el conjunto vacío que pertenece y con el conjunto solo con B. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden hacerlo en cualquier orden. Como les mencioné, aquí tengo que cambiar el orden para que pues corresponda. Entonces sería con respecto a conmutativo. Y también tenemos con respecto a asociativo. Los lenguajes regulares van a cumplir que van a ser semigrupos asociativos y conmutativos. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer ahora. Entonces, muy bien. Por ejemplo, tenemos la operación de la concatenación junto a bueno, el conjunto universal. ¿Qué pasa? Nosotros podemos coger dos cadenas arbitrarias
e intentar concatenarlas. Entonces vamos a ver si son semigrupos conmutativos. Sabemos que la concatenación no es conmutativa, por lo tanto no es. Pero sí es asociativo. ¿Por qué? Porque pues podemos elegir cómo hacemos las operaciones y siempre nos va a dar el mismo resultado. Eso es lo que yo puedo definir de semigrupos. Bueno, y un monoide, básicamente, es una operación pues, que tiene una situación donde sale, donde obtenemos el idéntico con respecto a la conmutación, que sea conmutativa o con respecto a que sea asociativa. Miremos en respecto al conjunto potencia. Sin importar el conjunto que tengamos, si hacemos la unión, es que yo la verdad voy a poner f de esta vaina. Bueno, yo voy a arreglar esta notación porque este asterisco es confuso. Entonces, con respecto a la unión, pues es asociativa y conmutativa. ¿Por qué? Porque, y pues es idéntica. ¿Por qué? Porque pues, ustedes hacen la unión con vacío, unión A, pues va a dar A. O bien, si hacen A unión vacío, pues va a dar A también. Entonces, en este caso, por eso es monoide. Y también con la concatenación, pero con respecto a quién? A la cadena base. ¿Vale? Ahora sí, vamos a entrar a lo que son lenguajes. Entonces, ahora sí ya viene como lo interesante de esta parte. Muchachos, un lenguaje es un conjunto de palabras o cadenas. Un lenguaje L sobre un alfabeto cualquiera es un subconjunto de este. ¿Sí? Vamos a escoger solamente un cierto número de esta de acá bajo una regla. Y lo vamos a denotar con L, pues con una letra en mayúscula. Entonces, si L es igual a conjunto universal, pues es el lenguaje de todas las cadenas sobre el alfabeto. Entonces, vamos a definir cosas. Sea L igual a vacío, es el lenguaje vacío. Se va a cumplir que L es, está contenido igual en conjunto vacío, o sea, el conjunto vacío está contenido o es igual a L, o bien L está contenido igual dentro de el conjunto universal. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el alfabeto ABC y el lenguaje A, ABA, ACA, pues pertenece a la cerradura. Tenemos el lenguaje A de todas las posibles A's, entonces sería A a la N con N mayor o igual que 1. Tenemos ABC, por ejemplo, con el lenguaje epsilon A, ABA, AB cuadrado A, del QA. Creo que aquí hay una pequeña corrección que voy a añadir. Voy a poner 3 puntos suspensivos porque esto sigue. Y creo que hace falta esto aquí. Muy bien. Entonces tenemos el lenguaje ABNA. Básicamente es el lenguaje que empieza con A y termina con A, seguido de cualquier número de S, incluyendo la cadena vacía. Miren la notación como la vamos a empezar a manejar. Vamos a utilizar las uniones, vamos a utilizar el símbolo epsilon y vamos a utilizar las potencias de las cadenas para empezar a definir cosas. Luego tenemos el alfabeto ABC y el lenguaje de todas las cadenas que no contienen el símbolo C. Entonces, por ejemplo, ABBAB pertenece a ese lenguaje, pero ABBBCA pues no pertenece a ese lenguaje porque contiene C. Tenemos el lenguaje 012 como el lenguaje de las cadenas que tienen igual número de ceros, unos y dos en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, pues te lo podríamos representar así. L es igual a 0 a la n, 1 a la n, 2 a la n, unión 1 a la n. Bueno, saldrían bastante. Bueno, hagámoslo desde 0 empezando y luego voy intercalando. Entonces tendríamos 0 a la n, 2 a la n, 1 a la n. Ya terminé los dedos. Unión empezando con 1. 1 a la n, 0 a la n, 2 a la n. Unión 1 a la n, 2 a la n, 0 a la n. Unión y ahora con los dedos. 2 a la n, 0 a la n, 1 a la n. Unión finalmente con 2 a la n, 1 a la n y 0 a la n. Miren que pues este sería el lenguaje de todas las cadenas que tienen igual número de ceros, unos y dos en cualquier orden. Usamos la unión para representar que es esto o esto. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes tengan esto presente. Y de hecho, pues voy a hacer más formal y voy a agrupar esto en sus respectivos conjuntos. Realmente esto va así, en forma más formal. Bueno, entonces a cada grupo. Bueno, muy bien.
¿Qué operaciones podemos hacer sobre lenguajes? Como los lenguajes son conjuntos también, entonces podemos interceptar, podemos unir y podemos hacer la diferencia. La intersección entre dos lenguajes nos va a dar un lenguaje. La unión entre dos lenguajes nos va a dar un lenguaje. Y la resta entre dos lenguajes nos va a dar un lenguaje. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer? Concatenación, potencia, inverso. Entonces, podemos hacer operaciones entre conjuntos y operaciones lingüísticas, como la concatenación, podemos hacer la potencia, podemos sacar el inverso y podemos hacer la clausura, que eso lo veremos ahora. Sean A y B lenguajes, entonces, ¿qué podemos decir? La unión, entonces, si ustedes recuerdan Matemáticas Discretas 1, la unión se define como los X tales que X pertenece a o X pertenece a B. Por ejemplo, tenemos A unión B, nos da A, B. La unión entre A y AB y unión AB, AB, AB. Entonces, básicamente juntamos los elementos y recuerden que los repetidos solo se cuentan una vez por ser conjuntos. ¿Sí? Bueno, también podemos definir la intersección. Recuerden que la intersección es con I. X tales que X pertenece a y X pertenece a B. Por ejemplo, la intersección entre estos dos pues va a dar AB. La intersección entre estos dos pues los que tienen en común son A y AB. Y la intersección entre un lenguaje que contiene epsilon y este pues sería el lenguaje vacío. Pero el lenguaje vacío sigue siendo un lenguaje. Bueno, también tenemos el complemento. Uy, ¿qué pasó? Ah, perdón. El complemento se define como, el complemento se define como, básicamente es con respecto al conjunto universal. Entonces sería los X que pertenecen al conjunto universal y no están en A, serían las cadenas que están en este y no están en el lenguaje, básicamente. También se define el complemento como la resta entre el conjunto universal y el lenguaje. Por ejemplo, si tenemos que A son las cadenas de longitud par sobre todas las cadenas que tienen A y B, entonces pues el complemento será pues básicamente las que no están, ¿sí? Cadenas de longitud par. Como ven, es muy parecido a lo que vimos el semestre pasado. Bueno, entonces, sea B el lenguaje sobre el alfabeto, entonces tenemos la resta. Entonces la resta son aquellos que están en A y no están en B. Sea, por ejemplo, A igual a 0,1, asterisco, serían todas las cadenas que tienen ceros y unos, incluyendo la vacía, y B igual a las cadenas que tienen 0, básicamente. Son las cadenas que están compuestas solo por ceros. Entonces, ¿cómo hacemos esa resta? Entonces, tenemos A es igual a todas las cadenas que tienen ceros y unos, en cualquier orden, menos todas las cadenas que tienen ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Todas las cadenas que tienen ceros, seguido de un 1, que terminan en 0 o 1. ¿Qué sucede? Si ustedes miran, todas las cadenas que están en A son, por ejemplo, epsilon, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 0, 0, tenemos 0, 1, tenemos 1, 0, tenemos 1, 1 y así sucesivamente. Eso es lo que representaría esto asterisco. Luego tenemos B, que sería todas las cadenas que tienen únicamente ceros. Entonces sería epsilon, siempre porque pues tiene el asterisco aquí, que es el conjunto universal 0, 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 0 y así. Entonces, ¿cuál sería el resultado de A menos B? Entonces ustedes deben observar que no debe estar epsilon, ¿no? Porque epsilon está en B. No debe estar 0, no debe estar todas las cadenas que tienen únicamente ceros. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Básicamente, podemos comenzar por cualquier cantidad de ceros, ¿vale? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Para que se dañe la cadena, debe tener estrictamente un 1. Miren acá, 1, la siguiente cadena sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, luego 1, luego, bueno, vendría la cadena con 3 ceros, que no iría acá. Entonces tendríamos 0, 0, 1. ¿Sí? Son todas las cadenas que no van a tener, aquí iría, por ejemplo, 3 ceros, ¿sí? Porque pues sería incluido. Entonces, ¿qué pasa? Como ven que B tiene exclusivamente ceros, entonces por eso acá ponemos este 1. Este 1 garantiza que no va a ser una cadena llena de ceros. Si ustedes ven, sería cualquier cantidad de ceros. Observen que estas inician con cualquier cantidad de ceros. Pero obligatoriamente hay un 1. Miren que aquí pues no hay ceros, pero pues el asterisco no lo permite.
con la cadena vacía. Luego acá tenemos 0, 1, pues iría un 0 acá. Tenemos 1, 0 y así. Miren que acá tenemos dos ceros y un 1. Entonces, esto es lo que pasa acá. Ustedes pueden ver. Entonces sería cualquier cantidad de ceros seguida de un 1 y puede terminar en 1 o en 0, en cualquier orden. Entonces, lo único que debemos de garantizar es que no tengan ningún cero. Esto lo vamos a ver posteriormente cuando ustedes vean en operaciones entre lenguajes. Bueno, entonces tenemos lenguaje universal, que básicamente es el conjunto de todas las cadenas sobre el alfabeto. Y es básicamente es un conjunto infinito, ¿no? Porque pues todas las cadenas que ustedes puedan formar con unas letras, pues van a ser infinitos porque no hay restricción de tamaño. Bien, si A y B, dos lenguajes sobre el alfabeto, se dice que A es igual a B solo y solo si, pues A es contenido igual a B y B es contenido igual a A. Esto es una bobada. Entonces, suponiendo que A es igual a B, entonces si X pertenece a A y como A es igual a B, entonces X pertenece a B. Y bueno, entonces, básicamente dos lenguajes son iguales si tienen las mismas palabras, básicamente lo que dicen aquí. Bueno, entonces acá, esperen, yo quito esta pantallita de aquí, es que cosa tan molesta. Listo. Entonces, sea el lenguaje del conjunto de las cadenas con igual número de ceros y unos, aquí está definido, con número igual de ceros e igual de unos. Y sea el lenguaje con AN, B a la N, con N mayor o igual que 0, con L1 y, bueno, contenido. Entonces la concatenación entre los lenguajes A y B sobre el alfabeto está denotada A.B. Entonces aquí viene una operación importante. ¿Sí? Simplemente, bueno, o simplemente AB. Si ustedes tienen A, entonces si ustedes tienen AB sería V. Sería las cadenas que pertenecen a A concatenadas con todas las cadenas que pertenecen a B. La concatenación con el lenguaje vacío, pues va a dar el lenguaje vacío. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí yo les voy a dar el ejemplo. Entonces, si A es igual, por ejemplo, tiene las siguientes cadenas. AB, BA, BB, BA, por ejemplo. Y el lenguaje B tiene, por ejemplo, las cadenas A y BB. ¿Cómo sería a punto B? Entonces, deben coger todas las cadenas de A y concatenarlas con todas las cadenas de B. Sería ABA, luego vendría A, B, BB, que sería esta con esta primera con esta, y luego con esta acá. Luego tendríamos BB. BB la vamos a concatenar con A, y BB la vamos a concatenar con BB. Luego vendría BA y otra A, y luego BA, BB, básicamente. Entonces, algo que ustedes deben tener allí es que cuando ustedes concatenan lenguajes, deben hacer el producto cartesiano entre todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces tengan eso presente porque eso va a ser muy importante cuando hablemos de lenguajes regulares. Bueno, muy bien. La concatenación pues del lenguaje A con un lenguaje que contenga epsilon, pues es el mismo lenguaje. Y básicamente hay una propiedad distributiva generalizada con la concatenación. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, muchachos, lo que están explicando aquí es que voy a coger todos los elementos de A y los voy a concatenar cada uno con los de B. Y les voy a aplicar la operación de unión. ¿Qué quiere decir? AB es igual a ¿qué? Es que esa anotación ahí está un poco fea. Sería ABA unión el siguiente, que sería ABB B unión, así respectivamente, hasta el último que sería BA BB, básicamente. O sea, pueden coger cada elemento de A y concatenarlo con cada elemento de B y luego aplicarle la operación de unión. Eso es lo que están diciendo acá. Bueno, mira, es exactamente lo que estoy haciendo acá. Bueno, entonces, la concatenación no es distributiva con respecto a la intersección. Hay que tener cuidado con la intersección. No se va a cumplir que A punto B intersección C sea igual que A punto B intersección A punto C. Miremos un contraejemplo. Sea el lenguaje A con la cadena A y epsilon, el lenguaje B con la cadena epsilon y el lenguaje C con la cadena A. Vamos a probar la primera cosa. A
concatenado con B intersección C. Si ustedes miran, la B intersección C no tiene nada en común. Entonces les va a dar el lenguaje vacío. Ahora, ¿qué sucede? El lenguaje A pues tiene A y épsilon. A y épsilon. Y si lo concatenamos con el lenguaje vacío, pues nos va a dar el lenguaje vacío. ¿Qué sucede en este caso? A.B. A.B nos va a dar A por épsilon y épsilon por épsilon. Básicamente acá. Este que ustedes ven aquí. Y A por C nos va a dar A por A, que nos da al cuadrado, y épsilon por A, pues que nos da A. Entonces nos da A cuadrado, A. Si ustedes ven que la intersección entre A y épsilon y A cuadrado A, pues va a ser igual a A. Básicamente no distribuyen si tenemos la intersección. ¿Sí? Si hay una intersección entre los lenguajes, entonces pues toca mirar en qué orden hay que solucionarlos primero, ¿sí? Y cómo viene. Bueno, la potencia de un lenguaje es básicamente hacer la concatenación del lenguaje consigo mismo. Eso es una cosa que deben tener presente. Entonces, A a la 0 es igual a épsilon. Siempre a la 0 va a ser el conjunto de épsilon. A a la 1 es igual a A, que en este caso es AB. Entonces sería A punto A por A1 y luego A3 es lo mismo. A por A al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacerlo con un lenguaje B. Entonces, el lenguaje B es igual a, por ejemplo, la palabra A y la palabra B, ¿vale? Entonces, B a la 0 es igual a un lenguaje que contiene únicamente épsilon, por definición. B a la 1 es concatenar B a la 0 con B. Pues nos va a dar épsilon por A, pues A, y épsilon por B, pues nos va a dar B, por eso nos da lo mismo. Luego, B al cuadrado, vamos a tener B1 por B1. Entonces nos va a dar A por A, nos va a dar 4As. A por B. Luego B por A. Y luego B por B. ¿Vale? Si continuamos, pues nos va a dar más largo. Tenemos B al cubo, que sería estas 4As. Entonces B al cubo es B al cuadrado, perdón, A por B al cuadrado. Que da igual en cualquier orden. Entonces tenemos B por B al cuadrado. Entonces sería 6As. Luego serían 4As y una B. Luego seguiría 4As, 2As, BA. Luego seguiría 2As, BB. Luego seguiría acá con B. Profe, al principio no le faltó más as. Al principio faltan 2As. Sí, sí, faltan 2As. Claro, porque serían 6. 6, sí. 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 Luego acá B con las 4As. Perdón, me faltó. Luego B con AB. Luego B con BA. Y luego B con BB. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, la potencia de un lenguaje es hacerlo consigo, básicamente concatenarlo consigo mismo. Vale. Preguntas sobre esta potencia del lenguaje, porque viene uno de los conceptos más importantes que deben de entender para que el próximo semestre Fundamentos del lenguaje de programación fluya. ¿Se entendió qué es la potencia del lenguaje? Hasta ahora he estado yo con conceptos teóricos, ¿sí? Que ha sido lo del monoide, lo de los semigrupos, que son propiedades. Sí, que pues, voy a utilizar después para explicarles lo que viene. Pero les pregunto, ¿hay preguntas sobre esto de la potencia del lenguaje? ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, perdón, si yo, por ejemplo, sí, porque acá ya viene bueno, esta es la potencia del lenguaje. ¿Ves? Se repitió la... Ah, claro, es mi culpa. Claro, eso es mi culpa. Espera un momento. ¿Cómo hago para quitarla? Ya la quité. Sí, ahí viene la error. Aquí no es mi culpa porque yo ayer cambié una cosita acá un momento. Esto sería aquí en plantilla. Y en la plantilla, por favor, no me copies el fondo. Quiero que el fondo sea... Vamos a hacer un poquitico gris. Y podemos hacerlo estilo isométrico. Vale. Entonces voy a meter una cosa. Vale, muchachos. Entonces, vamos a hacer acá, por ejemplo, el lenguaje K, que está sobre el alfabeto 01. Va a ser el alfabeto 01. Y vamos a tener el
tenemos la palabra 0, 0, 1, ¿vale? Entonces, por definición, k elevado a la 0 va a dar el lenguaje con epsilon, Epsilon. ¿correcto? K a la 1 va a dar epsilon concatenado con k. Ese sería k a la 0 por k, ¿vale? Eso es la definición. Entonces, k a la 0 por punto k sería epsilon por 0, 0 y epsilon por 1, 1. Pues da igual, ¿no? Da lo mismo. No me gustó este marcado, esperen. Pareció feito ya. Entonces, esperen, yo lo dejo más bien planito. No, pero ya está hoja que hay. Bien, muy bien. Ahora, k al cuadrado, que es igual, según la definición, sería k a la 1 por k. Aunque puede hacerse atrás o 4, 0, adelante. Dígame. 1. Daría 0, 0, 0. Luego 0, 0, 1, 1. Luego daría 1, 1. No importa en qué orden lo hagan, siempre da lo mismo. 1, 1, 0, 0. Y 1, 1, 1, 1. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto nos daría k al cubo? ¿Cómo sería k al cubo? Pues sería k al cuadrado, ¿por qué? Por K. Por k. Entonces sería este por estos dos. Miren que ya aquí se nos aumentó a 8, pero hice dos elementos porque si no se me acaba el lápiz. Luego 4 ceros, 2 unos. Luego vendría 4 ceros, 2 unos. Es que esto es importante que lo entiendan porque si no lo que ahorita les va a sonar rancio. 1, 1, 1, 1. Luego, bueno, ya hice este, ahora falta este, que sería 1, 1, 0, 0, le agrego 2 ceros, 1, 1, 2 ceros y le agrego 2 unos. Luego acá me faltaría el último, que serían 4 unos, 2 ceros. Luego sería 4 unos y 2 unos, ¿vale? Entonces, este sería cada la 3. Pues podemos seguir con cada la 4, cada la 5, cada la 6. ¿Tienen preguntas sobre esto de potencia del lenguaje, muchachos? Porque lo que viene es fundamental, que son las cerraduras. Uno de los puntos centrales de la clase de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿O todo está bien? ¿O todo se entiende? Por ahora es entendible, profe. Vale, solo mi Santiago. ¿Alguien más? ¿Me puede respaldar a Santiago o contradecirlo? La verdad es que yo me perdí un poquito. Pero es Vale. cierto que usted coge K, o sea, K anterior y lo suma con el K anterior a ese. Y Sí, queda el eso es lo que K3. estoy haciendo, correcto. Entonces, miremos otro ejemplo porque de verdad necesito que aquí me sigan. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo con azulito. Entonces, por ejemplo, voy a tener el alfabeto con 2 y 3. Vamos a hacerlo un poco más extenso. Y tengo mi lenguaje L con 2, 3 y 3, 2, por ejemplo. Estas son las palabras que pertenecen a mi lenguaje. Entonces, L a la 0, por definición, es un lenguaje que contiene la cadena vacía. No hay nada que hacer ahí. Entonces, siempre vamos a tener que L a la N va a ser L concatenado con L elevado a la N menos 1. Aquí el orden da igual. ¿Sí? Realmente va a dar igual si lo hacemos antes o lo hacemos después. Eso va a ser una de las propiedades de los lenguajes regulares. Sino pues que para entender la cerradura es necesario que ustedes entiendan esta parte. Permítanme que se me volvió ahí la señal del... Ahorita tengo como prioridad comprar otro adaptador. No, sigo sin señal, pero bueno, yo puedo detener la grabación desde acá. Si me escriben algo, no los escucharé, ¿vale? Entonces, tenemos L a la 1. ¿Cómo se define L a la 1? Como L por concatenado con L a la 0, ¿vale? L a la 1 sería concatenar con... ¿Sería lo mismo? Sí, da lo mismo. Sería 2, 3, 2. ¿Con quién? ¿Con quién lo concateno? Con el lenguaje que contiene quién? La cadena vacía. ¿Me siguen allí, muchachos? ¿O no? Y Listo. Entonces vamos a hacer este por este. ¿Qué nos da? Nos da 2 por epsilon, da 2. Luego, 3 por este. Nos da 3. Y 3, 2 por epsilon, pues nos da también 3, 2. ¿Listo? Son los que nos dan acá. ¿Me siguen allí, muchachos? No puedo ver en este momento la llamada de Meet porque tengo apagado el monitor. Me confirman a viva voz. Ya voy a arreglar eso ahorita en el descanso. entendible. Pero, ¿Listo? Es importante que esto se entienda. Luego, L al cuadrado, siguiendo la regla, sería L por L a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo queda? L al cuadrado. Cojamos L.
que L es el que nos da. Tenemos 2, 3, 3, 2, y lo vamos a concatenar ¿con quién? Con el mismo, Dale pues, uno. con el segundo, pues que es el mismo. 2, 3, 3, 2. Ahora, ¿qué sucede? 2 concatenado con 2, ¿qué nos da? Nos da 2, 2. 2 concatenado con 3 nos da. 3, 3. No, sería este por 2, este, 3. 2, 3. Y luego 2, 3, 2. ¿Me siguen 2, allí? 3, 2. Listo. Ahora con 3. Concatenamos con esto. Daría 3, 2. 3, Luego 2, 3, 3, 3, 3. Ajá. Luego 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 2. 2. Va. Y ese sería L a la 2. Ahora, vamos a empezar L a la 3. No lo voy a hacer todo porque es extremadamente largo. Pero bueno, le faltó 3-2. Ay, Sí, sí, 3, sí, 2 con sí. 3, 2, profe. Sí, 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 sí. Esto ya sale muy largo eso. Entonces, ahora, 3 2 con 2 le da 3, 3 2. ¿Se repite? No, no se está repitiendo. Si se repite, no lo tomamos en cuenta. Recuerden que son conjuntos. Luego 3 2 3. 3 2 Profe, 3. no le tendrá que dar 3, 2, 2. ¿En dónde? Digamos que usted multiplique 3, 2 por 2. En este que sigue después de el penúltimo. Ah, sí, tiene razón. Sí, ahí lo he hecho mal. Claro, sí, porque es 3 2 por 2 da 320. Da 3 2 2. Sí, tienes toda la razón. Luego da 3 2 3. Y finalmente 3 2 3 2. 3, 2. Listo. Esta sería L al cuadrado. Vamos con L al cubo. Que sería L por L al cuadrado. Entonces, L al cubo, ¿qué es? Entonces sería 2 3 3 2. ¿Concatenado con quién? Pues con esa gente que acabamos de hacer. Yo sí lo voy a copiar porque es que esto está largo. Esto está largo, largo, largo. Esperen, lo bajo un poquito. Está como muy arriba. Esperen, bajo este un poquito. Está muy arriba. Listo, para poderlos coger en un solo paso. No, no puedo cogerlo en un solo paso. Me toca coger un pedazo de arriba. Bueno. Entonces, vamos a hacer este de acá. Voy a copiarlo. Y bueno, lo meto acá. Voy a empequeñecerlo porque pues, está muy grande. Entonces, tengo que concatenarlo con este. Voy a completar lo que falta. 3 3 2, luego 3 22, luego 3 2 3, luego creo que me faltó uno, 3 3 2, 3 2, ay, 32, 32. 32. Se me faltaba acá. Listo, ahora ¿qué toca hacer? Miren, 2 por 22, ¿cuánto nos daría? 2, 2, 2. Luego quedaría 2, 2, 3, ¿no? Luego quedaría 2, 2, 32. 32. Y así sucesivamente, muchos elementos, hasta tener 32 por este, que nos daría 3 veces 32. ¿Me siguen allí, muchachos? ¿Ya se entendió un poco más que era Una esto? preguntita. Sí. Si usted, digamos que ponga un ejercicio con inversos, Mira que con inversos daría exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver una propiedad, es que esto va a ser igual a Ln-1 por L. Entonces realmente nos va a dar exactamente igual, así sea con inversos. Esto tiene esa propiedad y es una de las propiedades de los lenguajes regulares. ¿Sí? Que eso hace, estas dos son equivalentes. Ustedes lo pueden armar de la otra manera, colocando L como prefijo, Ln-1 como prefijo y les va a dar exactamente igual. ¿Sí? Les va a dar exactamente igual. Esa es una de las propiedades. Entonces, muchachos, no sé si ya queda claro cómo funciona la concatenación, cómo ella trabaja. Esperen, yo trato de arreglar aquí la pantalla porque es que no puedo ver la llamada. Example. Esperen un momento a ver si me da como yo imagen. tengo entendido, profe, es como coger la lista y volverla a multiplicar por la lista. Sí, es que eso es un producto cartesiano, básicamente. Eso es un producto. Yo veo más esto como propiedad distributiva. Ujú. Sí, también es una. Ah, por fin ya me regresó la imagen. Es como Sí, cogerla la original y multiplicarla por la coseno de decir que ya. exactamente, correcto. Porque es que lo que voy a hacer ahora después del descanso es definirles esta cerradura de Klein. Esta cerradura de Klein es el pan de cada día en el curso que viene. ¿Sí? Entonces por eso me detuve tanto aquí. Sí, por eso es que me detuve tanto yo aquí. Entonces, muchachos, son las y 45. Entonces tomemos los 15 minuticos de descanso y nos estaríamos viendo entonces a las 10. ¿Hay algún comentario que quieran hacer antes de ir a descanso? ¿O ya vamos así normalmente? Entonces me digo.
O ya los perdí. Pero yo tengo una pregunta con respecto a Python, pero lo puedo hacer al final. Entonces, Ah, bueno, dale, entonces al fin. Entonces, bueno, muchachos, vamos al descanso. Tengo la grabación por acá y voy a arreglar ese problema con el monitor que me tiene aburrido.